Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas. La fiscal general Diana Salazar reveló que se han abierto 2 investigaciones por el presunto financiamiento del narcotráfico al paro nacional, denunciado por el presidente Guillermo Lasso. Se refirió además a la detención de Leonidas Issa durante esos días de paro. Salazar compareció hoy ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Aquí empezamos el noticiero. La detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, durante los primeros días del paro nacional fue uno de los principales temas abordados por la fiscal general Diana Salazar durante su comparecencia a la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales. Explicó que cuando se trata de aprehensiones en delito flagrante, la fiscalía no coordina ni participa en esas acciones. Dijo que la detención del dirigente indígena la realizó la Policía Nacional. La aprehensión del señor Leonidas Issa se realizó en circunstancias de un delito flagrante. En ese sentido, argumentó que corresponde a los uniformados que participaron en la aprehensión de Issa explicar los motivos de su detención y por qué fue trasladado primero a Quito y luego a la Tacunga. Es importante, señores asambleístas, que ustedes conozcan que este caso no tiene fuero de corte, es decir, que no se encuentra bajo el despacho de la fiscal general. La fiscal general reveló además que se abrieron 2 investigaciones previas por el presunto financiamiento del narcotráfico al paro nacional denunciado por el presidente Guillermo Lasso y el ministro del Interior Patricio Carrillo. Una es por delito de rebelión y la otra por falsa incriminación. Existen ya 45 impulsos fiscales y 66 diligencias investigativas, entre las cuales se han incorporado estas declaraciones y sobre todo se ha pedido ya la información formal tanto al presidente de la República como al señor ministro a fin de que mediante un informe presenten la información que han sido reveladas a través de los medios sociales, de las redes sociales o de las entrevistas. Ante esa comisión también compareció el defensor del pueblo, César Córdoba. Dijo que en 90 días la institución que dirige presentará un informe sobre el paro nacional. Toda la Defensoría tuvo un despliegue en 24 provincias, las 24 horas del día durante 18 días. La Defensoría del Pueblo registró durante los 18 días de paro 87 detenciones por distintos delitos como alteración del orden público, paralización de un servicio público, sabotaje, entre otros. Alberto Luna, 24 horas. Se suspendió la audiencia preparatoria de juicio en el caso Helicópteros Drup. El juez deberá convocar a las partes para conocer si llama o no a juicio a los 18 procesados por presunto peculado. Este sábado la Fiscalía y la Defensa Técnica expusieron sus fundamentos. Tal y como estaba previsto este sábado, sobre las 10 de la mañana, el juez Luis Rivera reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de 18 procesados por el presunto delito de peculado en la compra de 7 helicópteros DRUF en agosto de 2008. En 6 horas, los abogados de la defensa expusieron sus fundamentos este fin de semana y pidieron el sobreseimiento de sus representados. La fiscal general del Estado dijo que lo que hizo la comisión técnica es vinculante. La norma dice que no lo es, porque está sujeto ante el siguiente órgano rector, quienes votarán a ver si están de acuerdo o no. ¿Qué significa? Que no es vinculante. Si no es vinculante, pues no es una ayuda indispensable para que se cometa el supuesto delito. Y una cuestión técnica e importante. La fiscal general del Estado ha manifestado que no tenían las certificaciones indispensables, las bases, y JAL demostró que sí tenía el certificado correcto. Esperemos que el juez tome una correcta decisión y dicte el procedimiento no solo mi defendido, sino de toda la comisión técnica. En horas de la tarde, el juez le concedió la palabra a la fiscal general Diana Salazar, quien compareció vía telemática. En su intervención, ratificó su pedido de que se llame a juicio a los 18 procesados, 16 de ellos en calidad de autores y los 2 restantes como coautores de presunto peculado, pedido que rechazó la defensa técnica de Juan Cortés, representante legal de la empresa JAL, a la que la FAE le compró los helicópteros y vinculado hace poco al proceso. Ahora, en esta audiencia, la fiscal general del Estado acusa a Juan Cortés como persona natural. Juan Cortés no ha participado en ningún contrato. ¿En qué podría derivar esto? Tiene que derivar obligadamente en un sobreseimiento, porque no hay una identidad directa del sujeto del delito. Según la Fiscalía, los 18 procesados habrían participado en la contratación para la compra de 7 helicópteros DRUF a la compañía JAL de la India,
proceso que para la entidad habría estado viciado desde su fase precontractual, por lo que el perjuicio al Estado ascendería a más de 66 millones de dólares. Entre los procesados están los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce, así como el excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Rodrigo Bohórquez y el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Leandro Barreiro. De los 7 helicópteros que fueron adquiridos el 5 de agosto de 2008, 4 se accidentaron dejando 3 muertos y 7 heridos. Las 3 aeronaves que restan no están en funcionamiento debido a que se detectaron fallas en su estructura. El juez suspendió la audiencia y notificará a las partes con la fecha y hora para dar a conocer su resolución. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Y sigue sin resolución el futuro de Raúl González en la Superintendencia de Bancos. La jueza de San Borondón, Larisa Ibarra, quien estaba tratando de resolver la acción de protección que se presentó en contra de la designación de González en el cargo, pues simplemente aún no ha dado ninguna resolución que se conozca. Entre las 2 y las 3 de la tarde de este viernes, cualquier cosa podía pasar en el cargo de superintendente de bancos. Raúl González podía quedar fuera del cargo tras una decisión judicial que se tomaría luego de las 2 de la tarde, o ser posesionado por el presidente de la Asamblea a las 3. La Asamblea suspendió formalmente la posesión de González, mientras que la jueza de la Unidad Multicompetente de San Borondón, Larisa Ibarra, llevó adelante la diligencia. Nosotros ya adelantamos, la jueza quizás va a ratificar esas medidas cautelares y las personas que están involucradas en esto van a tener que hacer valer sus derechos con la acción de protección en la sala. Pero señores, no podemos judicializar la política. A la audiencia llegó el asambleísta Luis Almeida, quien buscaba ser parte del proceso, pero no fue aceptado. Y una de las vocales del Consejo de Participación Ciudadana que votó a favor de la designación de González. Hubo altercados en la diligencia. La jueza estuvo presente de forma telemática. Larisa Ibarra es la misma magistrada que falló a favor del consejero Hernán Ulloa. Gracias a la resolución de Ibarra, Ulloa se ratificó en su cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Sofía Almeida dejó de serlo. Almeida, quien hoy es acusada en la acción de protección, pidió que la jueza sea recusada por enemistad manifiesta. Y no se excusó de esta audiencia, sino que la ha continuado. Por lo tanto, que he apelado a esa decisión de continuar con esta sesión y me retiro junto con mis abogados. La magistrada dijo que no había sido notificada con el pedido de recusación y siguió adelante con la audiencia. Raúl González tendrá que iniciar las acciones legales que corresponde. Él está legalmente designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que se está demostrando es que la justicia se encuentra maniatada y que todos los problemas políticos que no pueden resolver lo quieren hacer a través de garantías jurisdiccionales. Según la demandante Michelle Dominique Guerra de Andrés, sus derechos fueron vulnerados al vulnerarse el proceso de designación de superintendente por, según ella, la eliminación de la terna. Pero ¿quién es Michelle Dominique Guerra de Andrés? Hay poca información sobre ella. Es abogada, trabajó en la prefectura del Guayas por 1 año y medio, desde agosto del 2020 hasta febrero del 2022. Es su único cargo en la función pública. También consta que ha trabajado como asistente, abogada en libre ejercicio y pasante en la Corte Provincial. Michelle Guerra de Andrés registra pago 0 de impuesto a la renta, excepto el año pasado cuando declaró $84. Ella estuvo en la audiencia y participó activamente. Finalmente, tras 5 horas de diligencia, la jueza anunció que iba a dar su veredicto. Mantuvo a la sala en espera y luego se cerró la sesión de la audiencia virtual sin dar resolución. Dayana Monroy, 24 horas. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, investigado por delincuencia organizada, permanecerá con medidas alternativas a la prisión y avanza también su proceso penal. Entre las acusaciones consta la venta de puestos públicos y coimas por contratos. Al respecto, Guamán manifiesta que sospecha sobre el origen de las denuncias en su contra. Actualmente él y otras 8 personas están siendo investigadas por las autoridades. Y la Corte de Justicia del Guayas inadmitió el recurso de habeas corpus solicitado por Leandro Norero para salir de la cárcel. Pero en el proceso que se sigue por lavado de activos hay otros 4 habeas corpus planteados. La Fiscalía advirtió días atrás sobre el abuso en el uso de este recurso constitucional para ayudar a peligrosos delincuentes a recuperar su libertad.
De los 5 habeas corpus que la defensa de Leandro Norero ha presentado para que alias el patrón y sus hermanos detenidos y procesados por lavado de activos vinculados al narcotráfico salgan de la cárcel de La Tacunga, este viernes apenas uno fue negado. La Sala de lo Penal de la Corte de Justicia del Guayas decidió no admitir el recurso por incompetencia territorial. Los otros 4 en el transcurso de la siguiente semana se resolverán. Pese a que Fiscalía había advertido ya de un evidente abuso del derecho determinado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pues hace poco más de un mes incluso la justicia ecuatoriana le concedió un habeas corpus a las mascotas de Norero para que vuelvan a estar a su cargo. Alias Fideo, un sujeto con 10 antecedentes penales por delitos como asociación ilícita, que es el único detenido tras el intento de robo a las bodegas del Ministerio del Interior, donde se almacena la droga que la policía decomisa. En febrero salió en libertad al recibir un habeas corpus alegando enfermedad. Y un mes duraron en la cárcel La Roca, alias Anchundia, líder de la banda R7, y alias Ariel, líder de la banda Los Lobos, a donde por su alta peligrosidad habían sido trasladados por decisión del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad. La justicia les concedió un habeas corpus para que sean reubicados. Anchundia se fue a la cárcel de Santo Domingo, lo que dio origen a la masacre que se registró en ese penal en mayo pasado, donde murieron algunos de los 124 reos que llegaron en abril desde la cárcel de Turi a ese penal, también por un habeas corpus que les fue aceptado. Está pasando sencillamente que en virtud de la corrupción que hay innegablemente, se ha prostituido esta noble institución. Que sirve para que recupere la libertad una persona que esté ilegal y arbitrariamente detenida. Entonces esto va más allá de que como institución es buena, positiva, tiene buenos propósitos, es el abuso, la mala utilización de ciertos operadores de justicia que a través de este medio facilitan la libertad a narcotraficantes, a personas que han cometido graves delitos. Como el ex vicepresidente Jorge Glass, a quien también este año la justicia ecuatoriana le otorgó un habeas corpus por el riesgo que corría su vida en la cárcel y por enfermedad. O alias Junior, líder de los choneros, a quien lo mandaron a una clínica a cumplir su condena por sentirse mal. O el ciudadano holandés que tenía difusión roja de Interpol por narcotráfico y que vía habeas corpus quedó en libertad. Roberto Gómez Mera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, cree que es hora de actuar. Es urgente que el Congreso Nacional haga una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para restringir la aplicación del habeas corpus. Ya que según el artículo 43, el recurso aplica para al menos 10 casos que están muy bien detallados, pero que han sido fácilmente tergiversados, utilizándolos incluso cuando existen sentencias condenatorias que la misma justicia ecuatoriana ha dictado. Antonio Gagliardo, exfiscal provincial del Guayas, por su parte, hace un llamado también a la Corte Constitucional. Cuando detecte estos habeas corpus que sean dictados ilegalmente, declare un error inexcusable o negligencia grave para que sean destituidos los jueces. No puede ser que los jueces se conviertan en socios de la delincuencia. Luisa María Heredia, 24 horas. Son más de 1.400 millones de dólares lo que el IES le debe a sus prestadores externos. Un monto realmente exorbitante que, a decir de las autoridades, difícilmente podrá pagarse, pues tampoco ha sido auditado. Fue la reforma a la Ley de Seguridad Social que entró en vigencia en el 2010, que se planteó la compra de servicios a prestadores externos, es decir, a hospitales, clínicas y consultorios privados a los que pueden acudir los jubilados, pensionistas y afiliados. En los 12 años que han pasado, eso ha representado un gasto de 7.000 millones de dólares, según precisó el recientemente posesionado presidente del Consejo Directivo del IES, Alfredo Ortega Maldonado. De ese exorbitante monto, 1.400 millones todavía no se han pagado y quizás nunca se pagarán. Cuando tuviéramos los recursos para pagar, no lo podemos hacer porque no tenemos la capacidad para auditar de golpe a todos esos prestadores que se le deben. Son por lo menos 600 millones de dólares cada año. Algo no está funcionando bien en las instituciones del IES. No debería tampoco derivarse prácticamente todo. Le pongo un ejemplo, un tema dental.
elemental, básico, sencillo. Todo se va derivando en su gran mayoría. Lo que además ha representado un menoscabo de la inversión en infraestructura y activos propios del IES. Ejemplo de ello en Guayaquil es el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde hay áreas y camas inhabilitadas, donde de 20 quirófanos solo en 10 está operando, por la falta de mantenimiento a equipos y espacios. Tenemos 3 áreas las cuales no están habilitadas actualmente desde ya varios años atrás. Esas áreas están en obra libre. ¿Qué nos toca? Hacer lo que hemos iniciado ahora. Reunirnos periódicamente, hablar claro con los directores, pedirles su contingente para que se pongan la camiseta de la institución y hagan cosas distintas. Para lograrlo se van a repotenciar 5 hospitales: el Teodoro Maldonado Carbo y el Hospital Los Ceibos de Guayaquil, el Carlos Andrade Marín y el Quito Sur de la ciudad capital y el Hospital José Carrasco de Cuenca. La intención es ir pasando de un modelo de salud curativo hospitalario, que es el que se ha venido aplicando, al preventivo, lo que implicaría más salud para los ecuatorianos y menos gastos para el Estado. A toda esta problemática hay que sumarle un reciente anuncio que también preocupa a los afiliados, pensionistas y jubilados del IES. El consorcio que brinda el servicio de call center para el agendamiento de citas médicas este viernes informó vía comunicado que ya no cuenta con la capacidad técnica y operativa necesaria para poder continuar funcionando, por lo que se suspenderán definitivamente las operaciones el próximo 14 de agosto. Al usuario ahora lo que le queda es intentar agendar su cita en la página web o acudir personalmente a los hospitales que están a cargo del IES para pedir una cita por la que en muchos casos deben esperar hasta más de 3 meses. Luisa María Heredia, 24 horas. Y 2 nuevos casos de viruela del mono fueron detectados en Guayaquil. Suman en total 5 personas contagiadas en el país. Expertos consideran que se debe emprender una campaña de comunicación para informar a la población sobre las características de esta enfermedad. Los casos de viruela del mono ascendieron a 5 en Ecuador. Se confirmó que otras 2 personas están contagiadas. Los 2 casos han sido detectados en la ciudad de Guayaquil. Son hombres de entre los 25 y 35 años de edad. Y al momento las 2 personas están estables. Uno de ellos se recupera en su domicilio, mientras que en el otro caso fue necesario que permanezca unas horas en una casa de salud para exámenes médicos. Ambos están en aislamiento. De los 5 casos, 4 fueron reportados en Guayaquil y el otro en Quito. Ninguno requirió hospitalización. La viruela del mono es una enfermedad con una baja tasa de mortalidad y menos contagiosa que el COVID-19, pero según los expertos, hay que adoptar acciones inmediatas para frenar su propagación. Necesitamos intensificar la comunicación hacia la población, la información sobre la viruela, de cómo se previene, de cuáles son los síntomas. Y es que todavía hay dudas respecto a las formas de contagio. Hay varias formas de transmisión. La que más está sorprendiendo es el contagio por contacto sexual, especialmente en prácticas sexuales en grupos. Eso es llamativo porque lo que provoca es alto número de contagios. Según la evidencia científica, también se puede contraer la enfermedad estando cerca de una persona infectada o al utilizar la misma ropa o sábanas. Por eso lo recomendable es tener mayor cuidado con la higiene y mantener las medidas de bioseguridad que se han adoptado por el COVID-19. En cuanto a los síntomas, los contagiados presentan fiebre, dolor corporal, un fuerte malestar y sobre todo erupciones en la piel. El Ministerio de Salud gestiona la adquisición de vacunas. Y esta vacuna, como digo, es escasa en el mundo y nos va a tocar lo que ya nos ha tocado anteriormente, como por ejemplo con las vacunas de COVID. Sentarnos a la cola, hemos mostrado nuestro interés y esperar que existan en el mundo las vacunas disponibles. En las últimas horas también se reportó un caso sospechoso en la provincia de Manabí que resultó ser otra enfermedad tras efectuar la respectiva prueba. Alberto Luna, 24 horas. Este lunes se anunciará un nuevo plan masivo de vacunación para que los ciudadanos cuenten con al menos la 3ª dosis. La afluencia en los vacunatorios de Guayaquil fue realmente baja este sábado. El aumento de casos de COVID-19 en Ecuador, que se registra desde hace varias semanas, continúa. Según las cifras del Ministerio de Salud, el 28 de julio a nivel nacional ya se registraban 963.668 casos y el 29 de julio esa cifra ascendió a 967.602, es decir, 3.934 casos en apenas 24 horas. Ante esto, las autoridades han reforzado medidas de bioseguridad, pero sobre todo han instado a la ciudadanía a completar su esquema de vacunación, pues aún hay una gran brecha que llenar, sobre todo en los refuerzos. Y es que en el país 14.6 millones de ecuatorianos cuentan con primera dosis
13.4 millones con la segunda. Sin embargo, la tercera dosis o primer refuerzo apenas se la han aplicado 6.7 millones de personas. Ni hablar del segundo refuerzo, con la que cuentan apenas 1.2 millones de ecuatorianos. Solicitando a todas las personas que tengan síntomas respiratorios y asociados que se aíslen inmediatamente. Tan solo para Guayaquil, Durán y San Borondón este fin de semana se han habilitado 21 puntos de vacunación. En un recorrido durante esta mañana se pudo observar que hay puntos donde la afluencia aún es baja, como en el Centro de Salud de la Francisco Jácome. Sí, ya me vacuné, ya tengo las 3 vacunas y la de influenza. El punto de vacunación de la terminal terrestre de Guayaquil también está habilitado este sábado. Allí se registra un poco más de movimiento, sin embargo, aún muy por debajo de lo que se espera. Sí, es muy importante porque eso es lo que le facilita a uno estar con vida. Y en el punto de vacunación de la Universidad Politécnica Salesiana, el mismo panorama. Vacunas habían, pero muy pocas personas se la aplicaban. Pensé que iba a estar lleno, pero no hay muchos que recurren a vacunarse. Ante esta situación, este lunes se haría el lanzamiento de un nuevo plan de vacunación masiva para que la ciudadanía cuente al menos con la tercera dosis. Día lunes estamos convocando a las 10 de la mañana a la Federación de Cámaras Portadoras, los grupos empresariales, con el objetivo de vacunar a 10.482.294 ecuatorianos hasta el fin del mes de septiembre. Este domingo el horario de atención en los puntos de vacunación de Guayaquil, Durán y San Borondón será hasta las 3:30 de la tarde. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Vamos con otros temas. Continúan las investigaciones para dar con el presunto asesino de una ecuatoriana en Estados Unidos. Desde Cancillería señalan que este es uno de los tantos casos que bordean a los migrantes. Tras el presunto asesinato de la migrante ecuatoriana de 19 años, Saray Llanos, en Atlanta, Estados Unidos, la policía ahora busca a un hombre que podría estar involucrado. Se muestra a un hombre blanco, 30 y tantos años de edad, que estaba merodeando. Saray, quien trabajaba con visa de turista, viajó de Chicago hasta Atlanta por un mejor empleo, pero lo que le propusieron al llegar fue prostitución. Ella no aceptó, amenazó con denunciar. Y le dice, señora, la voy a denunciar porque esto no es de mesera. Y al otro día ya desapareció mi hija. Desde Cancillería aseguran que ya están en contacto con la familia, aunque aún no hay fecha para la repatriación del cuerpo. No nos han dicho con precisión cuánto tiempo tome porque están haciendo los exámenes periciales correspondientes. Lo que le ocurrió a Saray es uno de los tantos peligros que corren los migrantes ecuatorianos indocumentados. En cuestiones de trabajo, en cuestiones de trata, no tienen seguro, les hacen trabajar y no les pagan. Y estos peligros son mayores para quienes recién emprenden su periplo. Kilómetros de camino en las peores condiciones, elevadas temperaturas, con mafias que buscan aprovecharse en el trayecto. Y esto trae consecuencias. Al menos 18 ecuatorianos han desaparecido en lo que va del año en la frontera. 5 casos de ecuatorianos que han fallecido en distintas circunstancias. Desde enero hasta la fecha ha existido un número de alrededor de 897 personas deportadas desde los Estados Unidos y en el año 2021, 5.568. Son ya 10 meses desde que México y Guatemala empezaron a exigir visa, pero esto no ha detenido la migración ilegal. Los coyoteros han buscado otras rutas para entrar a Estados Unidos. En los últimos meses se ha detectado un incremento de alrededor del 30% de la inmigración que pasa por Nicaragua y por Honduras. De Ecuador en avión viajan a Nicaragua, cruzan por Centroamérica, llegan a México y luego a Estados Unidos. Otros de Nicaragua, en avión o en crucero, van a las Bahamas en las Islas Bimini e intentan llegar a Miami. Quienes tienen menos recursos la pasan peor. Entran por tierra a Colombia, en Ipiales avanzan hasta Necoclí y en lancha llegan hasta Capurganá. Por días cruzan lo que se denomina el tapón de Darién, en medio de la selva, y así llegar hasta Panamá, para continuar por Centroamérica. Las personas salen de las provincias de Chimborazo, Azuay y Cañar. Y últimamente se ha detectado que también de la provincia de Loja. Hasta $30.000 pagan los migrantes para poner su vida en riesgo o ser deportados, buscando el sueño americano, que muchas veces no alcanzan. Pero ¿cuál es la alternativa para que no se vayan? Esa es la pregunta. Desde la Cancillería aseguran que se ha emprendido una campaña para prevenir la migración riesgosa y se busca cooperación internacional. Para favorecer a esos grupos de personas en particular. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. La muerte de una madre y sus 3 hijos tiene realmente consternada
A la familia en el cantón Girón, provincia de La Suay. La noticia les tomó por sorpresa. Ahora solo esperan que el caso sea esclarecido. Una capilla ardiente se instaló en la casa de la familia Panjón Arévalo, con una fotografía de los hermanos, Jonael de 5, Jocelyn de 10, Junior de 12 y su madre Sonia. Los 4 fueron encontrados sin vida el pasado jueves en Danbury, Estados Unidos. No sé qué mismo será, alguien haría o ella misma haría. Mi hermano ha llegado de trabajo, sí ha llegado. El que encuentra a los hijos han estado ahí muertos. La noticia sacudió a toda la población de San Gerardo en el cantón Girón, provincia de La Suay, pero sobre todo a la familia paterna de los niños. Ellos están desconsolados. Todavía les es difícil creer lo acontecido. Eso estamos todos sufridos. Tanto el padre como la madre de los niños son ecuatorianos. Sonia era de Cuenca y Pedro de Girón. Los niños nacieron en Estados Unidos y nunca pudieron conocer a sus familiares en Ecuador. De repente no conocía nietos, nada, ya en fotos ahorita ya llega. Y ahí conozco a los guaguas que han estado grandes y ahí conozco a la nuera también. No conocía yo nada. ¿Usted no le conocía? No, no conocía. ¿Nunca habló con ella? 2 veces conversó cuando recién se ha casado. Y aunque existe la hipótesis de que la madre privó de la vida a sus hijos y luego se autoeliminó, el caso está en investigación. Estaban haciendo ya lo que son las autopsias, todo allá los cadáveres, entonces todavía no sabíamos con exactitud. Tal vez hoy día ya nos comuniquen que si es que tal vez les incineren o les entierren allá mismo. En la provincia de La Suay, Iván Rodríguez, 24 horas. Retomamos la información, amigos. Más de 160.000 maestros se van a beneficiar con la equiparación salarial que se empezará a pagar a partir del 28 de octubre de este año. El Estado requiere 491 millones de dólares para cubrir este gasto permanente, por lo que economistas sostienen que requerirá buscar nuevas fuentes de financiamiento. La equiparación salarial para 160.906 maestros de todo el país se empezará a aplicar el 28 de octubre, cuando justamente se cumplan 90 días de la publicación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el registro oficial. El Ministerio de Educación ya hizo pública la tabla salarial que regirá dentro de 3 meses. Por ejemplo, un docente de la categoría más baja pasará de ganar $527 a $817, mientras que en la categoría más alta será de $1,676 a $2,034. Los docentes con contratos ocasionales y nombramientos provisionales percibirán $817. Desde hace más de 10 años hemos estado luchando por un justo sueldo para el magisterio y finalmente lo hemos logrado. Para cubrir estos nuevos valores, el Estado requerirá 491 millones de dólares al año. Esto significa un incremento importante en el gasto permanente, porque hay que sumar que también hubo un incremento fuerte como resultado de las manifestaciones de levantamiento indígena, en donde el gobierno también ha hecho una elevación del gasto permanente por alrededor de otros 500 millones de dólares. Si sumamos las dos cosas, estamos hablando que en pocos meses se ha elevado el gasto corriente por un monto de alrededor de 1.000 millones de dólares por año. A decir de Acosta, las cuentas fiscales en el país aún son débiles. Para este año, por ejemplo, la necesidad de financiamiento es de casi 6 millones de dólares y las proyecciones, si bien mejoran en algo, aún no muestran un entorno saludable. Eso implica que todavía las cuentas fiscales no están listas como para poder sostener más gasto y que la gran interrogante es de dónde va a salir la plata. Por ello cree que el país deberá buscar nuevas fuentes de financiamiento para poder solventar los gastos permanentes, pero además asegura que es fundamental mejorar la calidad de ese gasto. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Las vías Loja-Catamayo, Manta-Quevedo y Montecristi La Cadena serán las que el Ministerio de Transporte dará prioridad para futuras concesiones. Según el ministro, se buscará la concesión el próximo año para las vías Guayaquil-Cuenca y Guayaquil-Quito. Que tiene apenas 3 semanas en este nuevo cargo, pero ya definidas sus prioridades, dice el ministro de Transporte. Lo primero será la reactivación de la obra pública. Lo segundo, las concesiones viales y lo tercero, puertos y el ferrocarril. Pero lo urgente, dice el ministro, es el trabajo en las carreteras que reconoce se había paralizado. De entrada tenemos
133 millones de dólares en contratos cerrados, 96 millones de dólares están en manos de contratistas que están en las calles ahorita ya trabajando. 363 millones de dólares es el presupuesto total del Ministerio de Transporte para este año. Tenemos ahí todavía 230 millones adicionales, de los cuales en estas 3 semanas hemos ya codificado 44 millones adicionales para poder hacer contratos. Por ahora solo quedan disponibles 86 millones de dólares hasta que finalice el año. Esos 86, tengo proyectos. Lo que pasa es que para poder codificar y hacer contratos necesito hacer unas gestiones administrativas. Pero este trabajo es concerniente únicamente a la reactivación de la obra pública, pues las concesiones aún deberán esperar. Estamos en estudios ahora, pero para el próximo año queremos por lo menos concesionar y firmar la siguiente: la Loja Catamayo, la Manta Quevedo y la Montecristi La Cadena. Esas 3 tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos estudios, entre otras cosas. La Guayaquil Cuenca, que incluye la Cuenca Molleturo y la Guayaquil Quito, deberán esperar. Todas estas están también, sino que son proyectos un poquito más complejos que tienen que ver con estudios que quizás el año que viene no se pueda concesionar, quizás el siguiente. Todo dependerá de qué tan rápido nosotros nos movamos en esas concesiones. Lo que ya se sabe es cómo se realizará la transformación vial de la que hablan desde el gobierno. El gobierno le apuesta a las concesiones. Actualmente el 17.3% de la red vial está concesionada. Se espera que durante lo que queda del periodo de gobierno, las concesiones lleguen al 40% de la red vial. Según el ministro, hay un cronograma y una planificación definida que, si bien parece ir lento, va seguro. Dayana Monroy, 24 horas. Abogados denuncian que aquellas personas detenidas por contravenciones de tránsito son enviadas directamente a la penitenciaría del Litoral, a no existir una opción en la ciudad de Guayaquil. Las contravenciones de tránsito son conductas culposas. Por ende, el cumplimiento de la pena privativa de libertad debería ser en centros de detenciones de infractores de tránsito, recuerdan los juristas. Ella es la abogada Yalma Blum. Uno de sus últimos casos fue la defensa de un miembro de las Fuerzas Armadas involucrado en un accidente de tránsito en el sur de Guayaquil. Según el parte, el conductor no se encontraba en estado etílico, pero huyó del lugar tras atropellar a otro hombre. La víctima falleció de inmediato. El conductor fue capturado cuadras más adelante del accidente y tras la audiencia de formulación de cargos, la jueza de la Unidad Penal Sur, Yoconda Ortega, dispuso su traslado al Centro de Privación de Libertad Guayas. Y no es el único caso, aclara la abogada. Alguna persona, digamos, que conduzca bajo los efectos del alcohol, que es una contravención de tránsito, que está también sancionada con pena privativa de libertad, los envían a cumplir la pena a la cárcel, al Centro de Privación de Libertad de Guayaquil, donde están el resto de presos. En Guayaquil, desde mediados de 2015, cuando el Cabildo asumió la competencia de tránsito, desaparecieron los centros de detención de infractores que administraba la Comisión de Tránsito del Ecuador. Desde entonces, los contraventores eran llevados hasta el Centro de Detención Provisional de la CTE en Durán. Pero esto cambió. Y en una reunión sostenida de manera interna, el Consejo de la Judicatura resolvió que a los presos, a todos los presos por estos casos, sean enviados al Centro de Privación de Libertad de Guayaquil. Para Roberto Gómez Mera, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, la eliminación de estos centros para la detención de infractores de tránsito es una irresponsabilidad y ponen en riesgo a detenidos que no son peligrosos. El problema reside en que, como se cambió la normativa, entonces ahora el municipio y la ATM dice que ellos no tienen competencia para tratar de mantener estos centros de detención. El gobierno también dice lo contrario. Lo cierto es que al momento hay centros de detención que están vacíos. Gómez Mera recuerda que en noviembre del año pasado más de 60 internos de la penitenciaría del Litoral fueron asesinados. El pabellón 2 y el área transitoria de ese centro de rehabilitación social fueron los escenarios de la masacre. Ningún contraventor de tránsito es delincuente, ¿no? Entonces no puede ir a reunirse
con el grupo de delincuentes, sicarios, mafiosos, etcétera, que existen en la penitenciaría. El pasado 18 de julio, el entonces director de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Carlos Valareso, envió su propuesta de crear más centros de detención de infractores de tránsito a la Secretaría de Derechos Humanos. Solicitó además ayuda para reparar los ya existentes. Joana Ramos, 24 horas. Un bus con futbolista de las divisiones menores del club Orense se accidentó la mañana de este sábado al llegar a Cuenca. Un menor de edad resultó herido y 8 más tienen golpes leves. Es como quedó el bus de la cooperativa CIFE Internacional, luego de golpear un poste e impactarse contra una casa. Ocurrió la mañana de este sábado en el ingreso a la parroquia Nero, al sur de Cuenca. En el colectivo viajaban aproximadamente 40 personas, futbolistas de las divisiones menores y cuerpo técnico de Orense Sporting Club. Fue una desgracia con felicidad. Fue un chofer inteligente, que por eso no hubo desgracias personales, porque si no hubiera sido un chofer inteligente, estuviéramos lamentando ahorita, mi señor. ¿Qué estuvieron haciendo por ahí? Nos perdimos de ruta, porque íbamos a buscar desayuno y se metió mal el bus, nos dieron mala dirección. Nos íbamos a regresar, pero... ¿Con qué jugaban hoy? Jugamos con Gualaceo. Un menor resultó herido y 8 más presentaron golpes leves. Ambulancias de diferentes instituciones dieron soporte en la emergencia. Las personas que fueron atendidas por las ambulancias con lesiones leves atendidos en el lugar. Más una persona de 70 años, aparentemente de sexo masculino, fue trasladado hacia el hospital regional para su atención. De forma preliminar se conoce que el bus perdió los frenos. Nos indican aparentemente una falla mecánica, lo que provoca que el señor pierda pista y se salga de la vía, impactándose contra una vivienda y contra un poste que se encontraba en el sector. Los daños materiales que deja el siniestro de tránsito son cuantiosos. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Con el objetivo de disminuir los hechos violentos en Santo Domingo, se llevó a cabo un operativo interinstitucional en diversos centros de diversión nocturna, zonas de bares y también discotecas, entre otros sectores de la localidad. Este operativo deja como resultado varios detenidos, el decomiso de un arma y también sustancias sujetas a fiscalización, entre otros. La presencia policial puso en alerta a 2 individuos que sin pensarlo decidieron huir del local en el que se encontraban libando. A raíz de esto inició una persecución policial en busca de uno de los fugitivos, mientras que el otro logró ser neutralizado inmediatamente. Hemos encontrado un domicilio donde estaban libando. Fuera del establecimiento como tal, no tienen ningún permiso para el expendio del licor. Ambas personas fueron detenidas por la tenencia ilegal de un arma de fuego y de sustancias sujetas a fiscalización. Todo esto en el marco de un operativo interinstitucional realizado la noche de este viernes 29 de julio, en donde también se visitaron centros de diversión nocturna con el objetivo de verificar la documentación de los ciudadanos y de las trabajadoras. Este operativo dejó como resultado 2 detenidos, el decomiso de un arma de fuego y de sustancias sujetas a fiscalización, la clausura de 5 locales por no contar con el permiso de funcionamiento, además de un barrido de aproximadamente 40 libadores, donde se detuvo a varios conductores por estar bajo los efectos del alcohol. Desde Santo Domingo de los Áchilas, Karen Caguano, 24 horas. Ya estamos de regreso, amigos, y retomamos la información contándoles que el evento Giro d'Italia Ride Like a Pro genera gran expectativa en Quito. Mañana se va a desarrollar la competencia amateur, pero hoy, como antesala, hubo una feria en el Parque Bicentenario. En el Parque Bicentenario se vive una fiesta por el evento oficial del Giro d'Italia que por primera vez se desarrolla en Ecuador. La competencia ciclística será este domingo 31 de julio, pero como antesala hay una feria denominada Expo Village, en la que los asistentes pueden encontrar eventos gastronómicos, de moda, culturales y artísticos. Está muy bonito, bastantes cosas para disfrutar, tomarse fotos, conocer. Soy de Brasil y estamos aquí para prestigiar este evento maravilloso. ¡Qué bueno! El acceso es gratuito. El principal objetivo de esta feria es impulsar el ciclismo en el país, deporte que ha ganado adeptos en los últimos años por la destacada actuación de Richard Carapaz, medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos y campeón del Giro d'Italia 2019. Reconocidos ciclistas nacionales creen que es el momento oportuno para fomentar ese deporte. Que vean que aquí en Ecuador hay mucha madera, tenemos un
una topografía de nuestro país, Quito, toda la sierra mismo creo que somos muy afortunados de tener este tipo de terrenos. La gente, sobre todo de Europa, trata de hacer campamentos en la altura y nosotros tenemos esto. La feria y la competencia, que tendrá 3 categorías de 40, 90 y 150 kilómetros, permitirán a los aficionados vivir una experiencia similar a la de una etapa del Giro de Italia. Aquí te vas a sentir como si fueras un profesional. Esa es la idea del Giro de Italia, Ride Like a Pro. Por eso su nombre dice Ride Like a Pro, para que te sientas por un día todo un profesional teniendo o simulando las rutas de un Giro de Italia. Este evento además busca dinamizar la economía y al sector turístico de la capital. El ingreso aproximado durante estos 3 días de feria tenemos, y además de todo lo que se rodea alrededor del Giro de Italia, es de $4 millones de ingreso para nuestra ciudad. La Expo Village también se llevará a cabo este domingo paralelamente al desarrollo de la competencia en sus 3 categorías. Por este motivo habrá 600 cierres viales en la ciudad especificados en los sitios oficiales de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Alberto Luna, 24 horas.